La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Aleluya, aleluya, bienvenidos a este tiempo de Fe sin Barreras. Aleluya. Muy bienvenidos al tiempo de Fe sin Barreras, un programa que estamos de lunes a viernes transmitiendo desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, y estamos agradecidos con Dios porque nos permite que cada día expongamos la palabra viva, la palabra de Dios, la palabra que nosotros tenemos en nuestro corazón es siempre tener la visión que Dios nos dio a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dio instrucciones específicas y creo yo fielmente la importancia y el valor que tiene de hacer la voluntad de Dios. Y quiero hablar sobre dos palabras: la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús y la voluntad, de la fe. Así como usted lo escucha, son temas que muy poco se escucha de ellos, pero es necesario hablar de la voluntad de la fe. Y quiero que tome nota, porque si no tomamos nota de los versículos que se utilizan, vamos a quedarnos con ideas preconcebidas que muchas veces nosotros no sabemos por qué suceden confusiones. Pero realmente la confusión viene cuando no hay una claridad de lo que se escuchó. Cuando tú escuchas con los oídos espirituales, es totalmente diferente que cuando tú escuchas con los oídos físicos. Dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dos veces en ese versículo dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios tiene una naturaleza. La palabra de Dios es espíritu. Y también Dios es espíritu. Y es así como nosotros podemos tener la certeza, la seguridad de que cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios y la abrazamos, nos apropiamos, podemos mezclar entendimiento y aceptación. Cuando uno acepta la palabra, le entiende la palabra y la recibes, la crees con toda convicción de que es Dios el que está hablando, sucede algo extremadamente importante, saber lo que realmente sucede. Mira, estamos muy impuestos a ver milagros. Un milagro es que alguien paralítico se levante, que un mudo comience a hablar, el sordo comience a oír, cosas que nosotros nos damos cuenta físicamente de los milagros. Y gloria a Dios por los milagros, porque es una manera de que el incrédulo incrementa
la osadía de dar un paso de fe y comenzar a caminar en el Espíritu. Si tú escuchas bien, fíjate lo que voy a decirte. Cada vez que tú aceptas con el corazón genuino en tu espíritu la palabra de Dios y se atesora en tu corazón, ese fue un milagro. ¿Por qué? Porque es riqueza divina que se acumula en tu espíritu. Dijimos ahorita que Dios es espíritu y ese espíritu ahí está tratando contigo de una manera impresionante, donde tú puedes darte cuenta del el verdadero amor de Dios. Aquí no estoy tratando yo de más que empezar a invitar a multitudes de personas que aman a Dios, pero que conozcan a Dios. Y no puedes conocer a Dios si a ti no se te ha revelado que Dios es espíritu, que la palabra es espíritu, ¿sí? Y que el hombre que nace de nuevo se convierte en espíritu. Fíjate qué tremendo. ¿Por qué? Porque el que instruye a nuestro espíritu, que está aquí adentro, es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. No es un aire, no es una energía, no es una fuerza, es una persona. Entonces, cuando nosotros nos tenemos en nuestros corazones esa convicción de que siendo Dios espíritu y nacimos de Él, ahora que nosotros somos espíritu, nos alimentamos de una palabra que es espíritu. Eso que acabo de decir, muchas personas no lo saben. Otras lo saben, pero no lo creen. Y es por eso que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que se recibe por fe es palabra que es espíritu a nuestro espíritu, pero el que sella la palabra en nuestro espíritu es la persona del Espíritu Santo. Y esto es impresionante. Te dije que voy a estar hablando cómo es que Dios es espíritu y obra en nosotros, y cómo la voluntad de la fe es la que hace que nosotros vivamos una vida nueva completamente. Y yo hablo siempre de un versículo que es importantísimo que usted lo anote si no lo ha escuchado, que es 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso hace que usted viva la vida en el Espíritu. Esa es la visión que Dios nos dio a la Iglesia Ejército de Amor. Puedes leer libros, puedes leer la Biblia, puedes leer muchas cosas espirituales, pero si usted no recibe en el Espíritu, usted no va a operar en el Espíritu. Y veamos nosotros que estábamos muertos sin esa vida espiritual. Por eso Jesús empieza el ministerio de Jesús aquí en la tierra, gritándolo a los cuatro vientos: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa realidad, ¿cuál fue el reino? El reino espiritual. Veamos que científicamente está comprobado que las palabras que tú hablas van a tener efecto. No estoy hablando de espiritualidad, estoy hablando de ciencia. Científicos han comprobado que los pensamientos tienen una participación enorme en tu vida física. ¿Por qué? Piensas mal, hablas mal, vives mal. Así es sencillo.
Pero tú puedes decir, oye, yo quiero un cambio. Bueno, Jesús dijo, yo tengo el cambio para ti. Venir a mí, el que esté cansado, agobiado, que yo lo voy a hacer descansar. Y multitudes de personas han venido a los caminos del Señor, pero ¿qué sucede con ellos? Sucede que viven cansados todavía. ¿Por qué? Porque creyeron que es un ritual ir a la iglesia, llorar un ratito e irse. No, el Señor dijo, vengan a mí. El venir a Él es un estado, el pertenecer a Él. Y Él dejó específicamente lo que es la estructura de su gobierno a través de la palabra de Dios. Si usted ve que es un reino, tiene su gobierno. Obvio, el gobernante que es el mismo Jesucristo. Él es el Rey de Reyes. Y también tenemos, por otro lado, lo que es que vivimos dentro de un cuerpo, o sea, un cuerpo físico. Sí, hay tantas cosas que quiero hablar al mismo tiempo que vienen a mí. Una de ellas es estar con la posibilidad correcta de poder decir, canijo, ¿yo puedo vivir dentro del reino de Dios? Sí, usted puede vivir dentro del reino de Dios. Pero para vivir dentro del reino de Dios, tiene que suceder un fenómeno por el Espíritu Santo. Esto no puede suceder porque alguna organización lo dijo, o porque alguien lo comentó, o porque opinan así, ¿sí? Esto sucede cuando uno le cree a Dios, porque con el corazón se cree, dice la Biblia, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una vez más, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, en el momento que uno hace esa acción, existe lo que es la manifestación del Espíritu Santo, que la Biblia le llama la regeneración. Quiere decir el nacimiento, del nuevo hombre espiritual. Eso fue lo que le pasó a María, a la madre física de Jesús aquí en la tierra. Porque Él vino del cielo y en el cielo no tuvo mamá. Él es Dios, es el creador. Y tenemos que dejar eso en claro. ¿Por qué? Porque cuando tú ya entiendes lo que es la dimensión espiritual, vas a darte cuenta de muchas cosas. Disfrutando un cafecito. Y quiero saludar a mis hermanos que están en diferentes lugares viviendo este tiempo de programa de TikTok. Un saludo a mi hermana Élica, a Cali, a Alexa, a Élica González, Melvin. Hay muchísimas personas conectadas, les doy la muy bienvenida, y también en otras plataformas tenemos uso de las plataformas más comunes. Ahí también estamos en vivo ahorita, como en Radio Vital. Ahí estamos en la página web de Radio Vital y en la aplicación de Radio Vital. Este tiempo se está pasando y te invito a que tengas en cuenta la aplicación de Radio Vital, porque este tipo de programas, fíjate, a mí no me gusta espiritualizar lo que no necesita ser espiritualizado. ¿Por qué? Porque ahí está el océano de las religiones. Jesús no vino a establecer una religión, Jesús vino a establecer su reino. Si usted empieza a creer con el corazón y acepta a Cristo como el Señor de su vida, porque vemos la realidad de que multitudes de personas van a organizaciones religiosas, pero el rey no es su rey. Ellos siguen siendo el rey. Ellos siguen siendo reyes de ellos mismos. ¿Por qué? Porque no tienen la voluntad de la palabra de Dios que gobierne sus espíritus. Por eso la palabra de Dios viene a tu vida por el oír, y el oír la palabra de Dios.
cuando la entendiste, la creíste, la recibiste, obra la persona del Espíritu Santo, lo decía ahorita, y se queda en tu corazón. Voy a explicarlo de una manera que todos lo vamos a entender. Si tú recibes un cheque, que ya casi ya ni se usa, a un documento de valor, y vas a depositarlo a tu cuenta bancaria, a tu banco, pero no tiene fondos, tu cuenta no va a recibir dinero, aunque tú hayas llevado el cheque al banco. ¿Por qué? Porque no tiene fondos, no tiene la garantía financiera. Lo mismo sucede cuando tú oyes la palabra de Dios y no la entiendes o no la crees, ¿sí? El Espíritu Santo no la va a hacer buena adentro de tu espíritu. ¿Por qué cree que Jesús nos dijo, les conviene que yo me vaya? Porque el Espíritu Santo, el Consolador, los va a ayudar, los va a instruir, los va a capacitar. ¿Cómo nos va a instruir? Pues con la palabra de Dios. No digo que Él no te puede revelar a tu espíritu algo en específico. Claro que sí, pero es importantísimo que tú sepas, ¿sí?, que nosotros necesitamos la revelación de la palabra de Dios. Ahí está el Espíritu. Ahí se forma una riqueza espiritual dentro de ti. Una vez que tú comienzas a vivir esa realidad, esa vida de Dios, vas a vivir totalmente diferente. Es muy triste vivir bajo una mentalidad religiosa, ideologías y costumbres y tradiciones, y no vivir con poder. ¿Por qué creen que Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Y ahorita tenemos miles de personas hablando en lenguas y hablando del Espíritu Santo, pero no tienen poder. Porque el poder es poder decirle a la tristeza, vete. Eso es poder. El poder no es es manifestación que gobierna la dimensión física. Escúchelo bien lo que voy a decir. Ya empezó el cambio. Ese cambio radical en todo el mundo de vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. No es religión, es el reino de Dios operando aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que personas comiencen a entender que fuera de la voluntad de Dios no se puede vivir. Si usted no sigue la voluntad de Dios, no va a tener la fe de usted, no va a tener voluntad para operar. ¿Por qué? Porque no tiene el fundamento indispensable que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que transforma todas las cosas. Y eso hace que usted tenga una certeza de vivir una vida en orden. Voy a poner un ejemplo de algo que ayer lo compartí tanto con mi esposa, que le mando un saludo, y también a mi hermana Sandra Robledo. Tuve una plática con ellas y por separado, por cierto, pero vino a mi espíritu a hablarles sobre la importancia de que cómo está viviendo multitudes de personas que nacen espiritualmente, que confesaron a Jesús, empezaron yendo a una iglesia y por no andar en el espíritu se decepcionaron y vieron que eran corruptos, vieron todos los defectos. Obvio, ¿por qué? Porque andaban en la carne, pero no obstante fueron salvos, tuvieron a Cristo en su corazón, pero no continuaron la vida porque no les gustó cómo hablaba el hombre que estaba enfrente, llámenle como le llamen, la atmósfera que había, y otros porque hablaban de dinero, etcétera. No quiero estar hablando de eso, pero sí quiero estarte hablando del ejemplo que quiero poner para que nos demos cuenta. Principalmente para ti que tú has nacido de nuevo, que tienes a Cristo en tu corazón. Te invito a que tengas en tu espíritu, óyelo bien, a que tengas en tu espíritu esa convicción genuina de que Dios, siendo Dios, Él no está jugando a la religión.
Él vino a establecer su reino y Él vino gritándolo: arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y un día tú escuchaste la voz de Dios, que te predicaron el evangelio, ¿sí?, de una manera que tú aceptaste a Jesús y fuiste salvo. El testimonio, el ejemplo que voy a usar es algo que, para que entendamos la magnitud de lo que sucede con nuestras vidas cuando no desarrollamos la honestidad de la palabra de Dios en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque si tú no la vives en el espíritu, la palabra, tú eres simple y sencillamente un imitador de las cosas que son espirituales. La Biblia habla de que un día Jesús le va a decir a personas: yo nunca te conocí, apartado de mí. ¿Por qué cree que a esas personas Dios le va a decir: apartado de mí, yo nunca los conocí? Porque no tuvieron una vida viviéndola conforme a la voluntad de Dios, vivieron una ideología carnal, no espiritual. El ejemplo que voy a poner es este. Imagínate que usted sí nació de nuevo. Número 1, aceptó a Jesús como su Señor, pero también lo recibió como su Salvador. Quiere decir, le traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora que usted está en el reino de Dios, usted tiene esa vida nueva. Y esa vida nueva que usted tiene, automáticamente es en el espíritu. Ahorita va a entender. Imagínate que una gallinita en su espacio, en su gallinero, por cuestiones del destino, el dueño del gallinero va y mete un huevito de un águila y la pone junto con los huevos de la gallina. Yo sé que hay personas que van a decir: ay, la gallina va a tirar el huevo para un lado. Dejen un ejemplo que fluya, hombre. Sean humildes. Y vamos a suponer que la gallinita aceptó el huevo y lo incubó igual que los que estaban incubando de ella. Llega el momento donde comienzan a nacer, ¿no?, las gallinitas, y también se da el tiempo que nace ese huevito de águila que le pusieron a la gallina. Ahora tenemos un águila con gallinas viviendo en una atmósfera, en un ambiente. Pero el águila no es de la naturaleza de las gallinas. Sin embargo, hace todo el movimiento y comportamiento de todo lo que hacen las gallinas. Y llega un momento que la gallina comienza a aletear y vuela de un palito a otro. Pero el águila, cuando ella vuela y sabe que puede volar por dentro del gallinero, y comienza a volar por dentro del gallinero. El día que a esa águila la sacan afuera junto con las gallinas para que coman y anden fuera ahí del gallinero, el águila empieza a volar y vuela. ¿Por qué? Porque tiene naturaleza diferente y se da cuenta que esa águila no es gallina. No usó el conocimiento, no usó la revelación, no usó nada. Usó su propia naturaleza solamente y empezó a volar. Y de repente la gallina, pues el águila regresa a su gallinero, a donde fue creado, ¿no? Y el hombre dice: mira, ya volvió el dueño, ¿no? Y el dueño agarra unas tijeras y le corta las alas. Aunque tenga otra naturaleza, no va a volar porque le cortaron las alas. Así hay cristianos ahorita que no pueden volar. Volaron un poquito y sus líderes le cortaron las alas. ¿Por qué? Porque se comenzaron a mover en el espíritu. Y dijeron: no, estas son de aquí, no quiero meterme en otros temas. Le cortan las alas para que ahí estén. Eso lo hace el hombre y la mujer que fue
puesta por ellos mismos o alguien los puso para liderar esa organización. Pero Dios no. Porque el propósito de Dios es que todos volemos en alto. Ese es el propósito de Dios. Pero para volar en el propósito de Dios o para moverte en libertad, necesitamos vivir la vida en el Espíritu y permanecer en el Espíritu para que tú puedas depender de la provisión del Espíritu. Por eso la Biblia dice: si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pídeme lo que quieras, demanda lo que quieras, porque estás en la armonía de Dios. Tú vives con el poder de Dios como naturaleza, porque esa es la naturaleza de un creyente y la voluntad de la fe está operando. ¿Sí? ¿Por qué crees que tenemos personas repitiendo como pericos la palabra de Dios? Pero como no están conscientes de que ellos necesitan obligatoriamente vivir el orden de Dios, tal vez alguien me quiera saber cuál es el orden de Dios. Mira, el orden de Dios no hay, ¿cómo te puedo explicar? Ya está establecido por Dios. Y Él estableció a pastores para edificar y formar discípulos. El pastor cuida las ovejas. El pastor nutre a las ovejas en pastos verdes, ¿sí? Para que la oveja se desarrolle, pero con un cuidado especial, ¿sí? Hoy tenemos una multitud de personas viviendo en luchas, pruebas, desiertos, o sea, no en el redil que Dios diseñó. Dios estableció un redil para vivir dentro de ese redil, y quiere decir que para empezar tienes que tener al pastor que Dios puso, un pastor que Dios puso, no que él se haya puesto. ¿Por qué estamos viendo tantas cosas anormales? Miren, a veces nos dejamos llevar y somos ingenuos. La gente que no tiene madurez espiritual, a todo le dice amén. Y ve a alguien con cara de pastor y con corbata de pastor y Biblia, y le dice pastor. Es ingenuo. ¿Por qué? Porque tienes que ponerte ojo de chícharo, tienes que estar muy, muy trucha en dónde te metes, con quién te metes y qué haces. Porque está de por medio de una vida eterna. Dijeras tú, no, pues no hay problema, no pasa nada. Sí va a pasar. Yo de repente veo en mis redes que X personaje que yo conocí murió. Y digo, ojalá hubiese conocido a Dios esa persona. ¿Por qué? Porque yo no entiendo cómo la gente no quiere creerle a Dios que hay un cielo y hay un infierno. Yo no entiendo por qué las personas saben que Dios dice que seamos santos como Él es santo. Si Él es santo, es espíritu, y si yo vivo en el espíritu, la palabra de Dios, la voluntad de la palabra de Dios, voy a ejercer la voluntad de la fe, voy a usar la fe verdadera, automáticamente estoy agradando a Dios y estoy permaneciendo en las cosas de Dios. Quiero hacer una pausa para saludar a Ramiro Casas 10, a Rocío, Abdulay, José, aleluya, a Adán, Tina Milles, Reinaldo, Rocío, Lamés Perrón, a la pastora Blanca Urrea, ahí la tenemos en primero, en línea. También quiero saludar a los que están en otras plataformas y están personas y hermanos conectados de diferentes países. Quiero saludarlos a cada uno de ustedes, de veras. Les invito a que compartan este tiempo de TikTok a otras personas,
Todos tenemos ahí el botoncito para compartir y eso va a hacer que tú puedas compartir lo que el Señor dijo. El Señor, la mies es mucha, obreros son poquitos. Y muchas personas dicen, no, pues yo no tengo nada que compartir. Claro, tú puedes compartir vida. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es lo único que puede transformar una persona. No existe método alguno en el mundo, ¿sí?, que pueda superar lo que bajó del cielo, que es Jesús mismo. Jesús se encarnó en María. El Verbo se hizo carne y el Verbo está vigente ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque mira, hay tantas enseñanzas que la gente se emociona. Puedes hablar de todos los temas bíblicos que hables, son buenos porque es bíblico. Pero ¿por qué no hacen efecto en las personas? ¿Por qué la esposa que va a la iglesia sigue siendo una mujer indiferente con su cónyuge? ¿Por qué el hombre que va a la iglesia sigue siendo indiferente con su esposa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay una pasión por llevar lo que el Señor revela a nuestros corazones? Y yo te lo digo porque no me lo están platicando, yo lo estoy viendo, lo estoy viviendo en situaciones que yo alrededor mío como pastor y ministro del Evangelio veo cuánta gente está sufriendo de ver de disfrutar. Te voy a recordar que Jesús no dijo vengan para que sufran más, no, dijo venid a mí, vengan a mí el que esté cansado, agobiado, yo lo voy a hacer descansar. Tenemos nosotros, escúchelo bien, tenemos nosotros que empezar. Yo estoy convocando a una generación que no limite a Dios. Y tal vez donde tú estás, donde tú vives, no hay lugares donde aprender a crecer como un discípulo. Ejército de Amor te abre las puertas porque el discípulo demanda entender que es estudiante. El estudiante aprende. Tú no vas con un dentista que fue 2 semestres a la universidad. No vas con él. Si tú sabes que fue 2 semestres, tú no vas con él. Aunque te fíe el trabajo. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento. Si en lo natural eres inteligente, ¿por qué no ser inteligente en las cosas espirituales? Formarte como discípulo va a ser un cambio radical. ¿En qué sentido? De que te vas a convertir. Yo en lo personal te voy a confesar algo. Yo dije, ¿por qué Dios a unos sí y a otros no? Eso lo dije al principio de mi vida cristiana. Y después me di cuenta, leyendo la palabra de Dios, que Dios no da el espíritu con medida. O sea, Dios nos da por igual a todos. Lo que marca la diferencia es el tipo de fe que opera en tu vida. Yo conozco a personas ahorita que están bien. ¿Por qué están bien? Porque hubo algo que hicieron bien, pero dejaron de hacer bien y empezaron a hacer mal y al rato van a decir, ¿qué pasó, Señor? Porque esto no es algo que se aprendió y de por vida te va a durar porque tú abandonaste el camino de Dios. El camino de Dios no se abandona, el camino de Dios se persevera en él. ¿Por qué crees que muchas personas que hablan pestes, hablan muy feo, hablan muy mal de las cosas de Dios? Porque ellos tuvieron malas experiencias. Quisieron obligar a Dios que siguiera respondiendo en sus vidas. Si no fue Dios, fue la persona que abandonó. Son leyes espirituales. La fe, la voluntad de la fe no va a operar. La voluntad de la fe no va a operar. Escúchame bien, la fe es la certeza, fíjate, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe está patentizada por Dios porque opera
por la palabra que oyes en los oídos físicos, que crees en tu corazón y que se revela por el Espíritu Santo en tu corazón, eso se convierte en fe viva. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínate que tú comiences a creer con el corazón que Jesús es tu Dios y realmente está en ti. Y cada mañana te levantas y comienzas a declarar y a decir, Dios está en mí. Aleluya. ¿Sabes qué va a pasar eso? Va a llegar el momento donde esa realidad del Dios vivo dentro de ti, cada día va a comenzar a hacer más y más efecto. ¿Por qué? Porque tienes convicción de que Dios no está en un cuadro, que Dios no está en una cosa de yeso, que Dios no está figurada. No, Dios está en tu corazón, Dios está en tu espíritu. Esto no es imaginación ni es ideología de un hombre, no. Imagínate tantos testimonios que tenemos en la palabra de Dios cuando vemos en la Biblia que Dios habló con un hombre y él tuvo que preguntar y decir, Dios le manda a que vaya con Faraón y le dice, oye, voy a ir a hablar con Faraón y ¿quién le digo que eres tú? Este hombre era Moisés. Si me ayudan, antes de que era Moisés, en la zarza se le aparece Dios y habla con él y le da instrucciones para liberar al pueblo de Israel que estaba esclavo. Y dice que cuando terminó de hablar con Dios con Moisés, automáticamente que lo envía con Faraón, le dice, oye, ¿y quién le digo que eres tú? Fíjate, el creador del universo hablando con un hombre, preparando todo el Antiguo Testamento, testificando la venida de Jesús. ¿Tú crees que Jesús no estaba en el asunto ahí en el tiempo en que estaban esclavos? Donde oyó el clamor de dolor y sufrimiento que tenía el pueblo de Dios esclavo por rebelde. Hoy tenemos una bola de gente rebelde, que nomás porque no quiere. Y está bien que lo hagan, pero bienaventurados el que tenga oídos para oír y decir, no, yo quiero vivir y quiero disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra, ahorita. ¿Por qué? Porque es posible. Nunca Dios nos hubiera pedido que se hiciera su voluntad aquí en la tierra como en el cielo si eso no fuera cierto. Tenemos a Dios por mentiroso ahora. Multitudes de personas con su actitud y su comportamiento hacen mentiroso a Dios. Y el mensaje que Dios mandó con Moisés fue a decirle a Faraón, suelte el pueblo. Si era la servidumbre, era lo que sostenía la vida de todo ahí. Suelta al pueblo. Pero me va a preguntar ¿quién eres tú? Le dijo. Y le dijo, diles que soy el que soy. Ese fue el nombre que él... Y ahorita te está hablando él mismo. Yo soy el que soy. No era Moisés, no soy yo, sino es Dios hablándote y diciéndote, venid a mí para que todo sea transformado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero necesitas siempre recordar que esto no es brujería, esto no es religión, esto es un reino. Y el rey se llama Jesucristo. Sí, el que parió la Virgen María. Ese Jesús es el rey. Pero el Espíritu de Jesús es Dios. Es Dios. Yo y mi Padre somos uno, dijo. Por eso Jesús fue
y es y seguirá siendo nuestro Salvador. Así que te invito a que siempre nos acompañes todos los días. Estoy aquí a las 10 de la mañana hablándote. Prácticamente te estoy diciendo, te estoy motivando a que tú tomes un paso de fe. No te enfoques en los problemas. Enfócate en el que te puede dar la solución integral. Porque la gente a veces busca a Dios nomás por necesidad. Pero no es lo correcto. Lo correcto es buscar a Dios por quien es Él. Si a ti no te ha funcionado la vida cristiana, porque así lo dije yo un día, Señor, ¿por qué no me funciona la vida cristiana? Y prácticamente no me mandó decir, me lo dijo, sigue haciendo lo que tú quieras. Ay, Dios mío, dije. Si Él te compró por precio. Fíjate, en la antigüedad la gente compraba esclavos para que tuviera esclavos. Aquí en los Estados Unidos todavía, no hace muchos años, la esclavitud era legal y tú ibas y comprabas esclavos. Fíjate nomás. Qué triste, ¿no? Ahora los compran de otra manera, pero siguen siendo esclavos. Y Jesús dijo, yo te voy a comprar, pero no para que seas esclavo, sino para que seas libre. Aleluya. Aleluya. Ser libre. Óyelo bien. En todas las áreas, espiritual, mental, emocional, físicamente y financieramente, el Cristo de la gloria te hace libre. Ahora, no lo busques por el dinero. No lo busques porque yo soy testimonio viviente de que personas emprendieron depender de Dios para las finanzas, pero se olvidaron de Dios en cuanto agarraron un penny, como que si se fueran a llevar cualquier cosa que están ganando. Si tú me estás oyendo en una de las plataformas que fuiste un miembro activo de Ejército de Amor y ya te olvidaste de vivir la vida cristiana, no te estoy invitando a que vuelvas a la iglesia Ejército de Amor. Te estoy invitando a que vuelvas al que te rescató de las tinieblas para la luz admirable. ¿Por qué? Porque todo lo que amontonemos aquí en la tierra, aquí se va a quedar. No estoy de acuerdo con la pobreza, pero hay un orden dentro del reino de Dios. ¿Por qué? Porque primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Yo recuerdo un día que Dios me dio el privilegio de casarme con mi amada esposa Blanca, y antes de empezar la ceremonia volteé y yo le dije a ella, jamás te voy a amar a ti más que a Dios. Lo confesé con mi boca y lo creí con mi corazón hasta el día de hoy. Yo amo más a Dios que a mi esposa. ¿Por qué? Porque ese es el sistema del reino de Dios. Todo tiene un orden. Cuando Dios es primero, Dios también sabe quién lo tiene en primero. ¿Cómo vamos a burlar a Dios? Quiero poner algo que nos ayuda todo el tiempo que estamos en estos programas. Una información. Aleluya. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Así de sencillo. Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros. Aleluya. Con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal.
espíritu. Radio Vital, el complemento de tu vida. En Radio Vital, los valores, unión familiar, principios y fe son nuestro estilo de vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. Regresamos en un momento. Aleluya. Aquí estamos de regreso en el programa Fe Sin Barreras. Quiero seguir saludando a mis hermanos y a mis hermanas que están en sintonía en diferentes lugares y países que se encuentran allá aleluya. Ahorita estaba viendo ciertos países, pero ya no los veo. Pero quiero agradecer infinitamente a mis hermanos de México, Colombia, Argentina, España y otros países que están conectados que no sabemos detectar. Acá está Colombia, Costa Rica. Un saludo muy especial a mis hermanos de Costa Rica. Y decirles, TikTok ahí está en todas partes del mundo. Compártanlo para ayudar a personas. Hay personas que necesitan ser ayudadas. Y la única manera que pueden ser ayudadas es que Dios entre y gobierne sus vidas. No existe otro método. Así es, Timothy. Un saludo muy especial para mi amigo Timoteo, debe de ser en español, ¿no? Le damos la cordial bien y muy bienvenida a Alex, Ana, Mira y Angélica María Bolaños. Tenemos a Germán Herrera, Lourdes. Todos les quiero dejar saber, afortunadamente esto queda grabado y puedes volverlo a escuchar y meditar y hacer tu propia investigación bíblica, que ya llegó el tiempo. Ya todo lo que es religión se acabó. Todo eso ya está en decadencia. Toda persona, escuchen lo que voy a decir, que no viva y ande en el Espíritu como hijo de Dios, no va a poder vivir en esta tierra como Dios quiere que se viva. Es imposible. Porque la misma Biblia nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero no está hablando de la fe que no nació de la palabra de Dios. La verdadera fe nace por el oír y viene por el oír la palabra de Dios, que es viva, que entra por el Espíritu Santo a tu espíritu, y esa es la fe. Esa es la fe. Fíjate bien, que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué vence al mundo? Todo lo que existe en el mundo fuera de la voluntad de Dios es enfermedad, dolor, sufrimiento, ruina, porque puedes tener dinero pero estar en ruina. Eres como un solitario. ¿Cuántas personas andan en su jet y les dice su piloto a dónde? Pues no sé, no saben ni para dónde ir. Tienen una fortuna, pero ¿por qué? Porque lo más importante, les hace falta a Dios. ¿Cuántas personas están practicando religiones para matar personas? ¿Cuántas personas están practicando ideologías para satisfacer y llenar un vacío? ¿Cuántas personas están viviendo tantas cosas que no tienen sentido? Pero ya llegó el tiempo donde hombres y mujeres nos estamos levantando con ese propósito de ejercer nuestra vida espiritual, vivir en el Espíritu. Porque viviendo en el Espíritu es la potencia de Dios en tu vida operando, y puedes decirle tú a todo tipo de maldad, a todo tipo de deseo carnal, no, porque tú tienes el poder. ¿Por qué crees que el Señor nos dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Óigalo bien, me nace decir algo, y óigalo. El Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo no es religión. El Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo es
la manera de vivir aquí en la tierra bajo el reino de Dios, como rey y como sacerdote, como nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que Él opere a través de nosotros. Es Dios a través de nosotros. ¿Por qué? Porque así Él quiso. Él quiere estar en tu vida, en mi vida. Imagínate que tu esposa vive con Cristo dentro de ella y tú vives con Cristo dentro de ti. ¿Por qué crees que dice, ya no serán dos, serán uno? ¿Verdad? Por eso es que sé que es de vital importancia que usted tome decisiones ya. Toma una decisión ya, no dejes para mañana esto. Esto es más importante que el pelearte por un divorcio o pelear una propiedad o querer comprar la salud pagando a hombres para que te sanen. Jesús pagó hace 2000 años por todas las enfermedades, por todas las dolencias, por todos los sufrimientos, para que ahora tú y yo estemos libres. Qué rápido se fue el tiempo. Si alguien está interesado en contactarse con nosotros, aquí vas a encontrar la información de nosotros para que te pongas en contacto. Y con mucho gusto podemos dialogar, podemos platicar, siempre y cuando sea una actitud limpia y correcta para edificar. Ya se acabó el tiempo de estar perdiendo tiempo con personas que defienden cosas que no tienen fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque si no es Biblia, no trae caso. No podemos desenfocarnos con actitudes incorrectas, ¿verdad? Así que te estoy invitando a que tengas una actitud correcta para comunicarte con nosotros, y recuerda que tú puedes hacer un instrumento de Dios en tu casa, como esposa, como esposo, como hijo. Puedes ser un buen instrumento en el gobierno si trabajas para el gobierno. Tal vez tú me puedas decir, no, pues si yo trabajo en el departamento de levantar basura. Tú trabajas para el gobierno, eso no es vergüenza, eso es un oficio. Pero qué hermoso que un hombre que anda recogiendo basura sonría, que traiga gozo. Qué hermoso es encontrarte un servidor público y que amablemente busque la manera cómo ayudarte a solucionar una problemática. Eso hace indispensable ahorita. Hay tanta necesidad de personas que tengan a Dios en sus vidas, en todos los departamentos. Vas a cualquier institución bancaria y te dicen, ¿en qué te podemos servir? Ve que lo que es el sistema, ¿no? De verdad que te digan gracias por tener su dinero en nuestros bancos, porque de esa manera a mí me pagan. Todo está volteado. ¿Por qué está volteado? Porque son cosas del mundo. Las cosas del mundo, verás, analízalas. Pero esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Yo te invito a que tengas el tipo de fe que Dios tiene para ti. Así que, Nieves Pérez, un gran saludo para ti. Y otro que me pone letras chinas, Joined, no sé quién, Tariushin. Aleluya. El usuario 755021, un fuerte abrazo para ti. Jorge Vascrón, Norma, un saludo, bendiciones para cada uno. Margarita, un saludo muy especial para usted. No sabemos quién Margarita es, pero es Margarita. Y esa es la invitación que voy a estar dándote todos los días de una manera y hablándote de ciertos temas específicos. ¿Por qué? Porque nadie puede tomar la decisión porque tú vivas feliz.
¿Cuántas personas están sufriendo sabiendo que Dios tiene la respuesta? Si tú eres una persona de ellas y vives en la metrópoli, en lo que estamos aquí en Phoenix, puedes presenciar la iglesia y ser miembro de Ejército de Amor, como los que están ahorita, que ellos hacen posible que usted tenga esto. Pero si usted está en Washington, está en Chicago, está en España, aquí estamos viendo hermanos de Costa Rica, de Colombia, México, tienes la iglesia virtual. La palabra la palabra que hablamos es espíritu y va a hacer efecto cuando el corazón es limpio. Tenemos hermanos en California, a mi hermana Luz, un gran saludo a su esposo, a Texas, a mi hermana Carmen. Ellos son personas muy lindos que han valorado este tiempo y sin que nadie se los pida, ellos son participantes de lo que es que esta radio esté 24/7. ¿Por qué? Porque 24/7 necesitamos oír la palabra. Disfruta la radio. Todos los tenemos una programación, pero hay un programa que se llama La Santa Cena. Lo hacemos los martes a las 6 de la tarde a través de diferentes plataformas. Te lo recomiendo. Te recomiendo, aunque no entiendas mucho, celebra la Santa Cena. ¿Por qué? Porque en lo personal, a mí me pasó que empecé a hacerlo y comenzó a suceder un milagro extraordinario. Lo sé, porque Dios me ha revelado que lo que Él no edifica en ti, no hay crecimiento. Él dijo, yo voy a edificar. Él es el que edifica nuestras vidas espirituales. Se llama Jesús, pero sin la ayuda del Espíritu Santo no puedes. Por eso yo te estoy invitando a que vengas a la iglesia. Sé parte, sé miembro. Comprométete a disfrutar la dependencia de Dios. ¿Cuántas mujeres se casan con un hombre para ser felices y resulta que les fue como en feria? ¿Por qué? Porque no conocían a Dios y lo hicieron con sentimientos carnales. Pero cuando ya conoces a Dios y sabes ser guiado por el Espíritu Santo, Él toma decisiones y te las revela en tu espíritu y te hace caminar por caminos certeros. Fíjate qué garantía tenemos, ser guiados por el Espíritu Santo. Dice la Escritura, la palabra de Dios nos dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y en el mundo están las malas decisiones. En el reino, no, porque el Espíritu Santo nos va a guiar. Quiero dejarte saber que el día de mañana te voy a esperar a la misma hora por el mismo canal y disfrutes a lo máximo Fe Sin Barreras. Compártelo con alguien. Tal vez tú digas, no creen en las cosas de Dios. Tú no sabes cuándo Dios va a obrar, cuando la persona de repente le abre la puerta. Te lo digo por mí mismo, jamás me imaginé yo que hoy estuviera yo sirviendo a Dios, pero hasta que me di cuenta que era el plan de Dios en mi vida. Ahora lo disfruto, te amo. Profetizo que eres parte de la generación que Dios está levantando en el mundo para vivir una vida victoriosa y poderosa. No me despido, sino que les digo hasta pronto. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.